La llama interna. Siempre supe que algo en mi vida estaba incompleto. Desde niño, me perseguía una sensación extraña, como si las cosas que los demás consideraban suficientes, un hogar, un trabajo, un camino seguro, para mí no fueran más que sombras de lo que en verdad importaba. Había noches en las que despertaba empapado en sudor, escuchando dentro de mí una voz que no era mía, pero que al mismo tiempo parecía brotar desde lo más profundo de mi ser. Esa voz no usaba palabras claras, era como un murmullo hecho de viento, como el crujir de un fuego invisible. Me decía que me levantara, que buscara, que no me conformara con el ruido superficial del mundo. Me decía que en lo más hondo de cada hombre existe una chispa, una llama que puede iluminar su destino si tiene el valor de mirarla de frente. Yo trataba de ignorarlo. Me refugiaba en la rutina, las largas jornadas de trabajo, los días idénticos que se repetían como si fueran un círculo del que no podía escapar. Pero cada vez que cerraba los ojos, la voz regresaba. Había un fuego adentro, apagado, reclamando oxígeno. Y cuanto más intentaba callarlo, más fuerte ardía en silencio, hasta el punto en que mi propio pecho parecía un horno que quería estallar. Una madrugada, incapaz de seguir soportando la presión de esa fuerza interior, salí de casa. No sabía hacia dónde ir. El aire era frío, y las calles vacías parecían espejos de mi propio vacío. Caminé sin rumbo, hasta que un viejo libro olvidado en una pequeña librería de segunda mano llamó mi atención. Era un volumen polvoriento, sin título en la portada, con símbolos grabados en la cubierta como si fueran runas antiguas. Lo abrí, y en la primera página leí una frase que me estremeció. Quien busque el fuego verdadero debe caminar hacia las montañas, donde la tierra guarda todavía el secreto de la llama interna. Allí, un guardián aguarda a los que se atreven a escuchar la voz del vacío. Sentí que la sangre me hervía. No era casualidad. Era un mensaje dirigido a mí, a esa parte que había esperado tanto tiempo para ser reconocida. Cerré el libro con las manos temblorosas y comprendí que no podía seguir negándome. Mi vida tal como la conocía había terminado en ese instante. Esa misma noche comencé a preparar mi partida. Dejé atrás la seguridad de lo conocido, la comodidad de lo rutinario. Sabía que lo que estaba por venir me pondría a prueba de maneras que no podía imaginar, pero también sabía que si no lo hacía, moriría lentamente apagado por dentro. Así inició mi viaje. No en la montaña aún, no con el guardián, sino en el silencio de mi propio corazón, que al fin aceptaba lo inevitable. Debía seguir la voz del fuego, aunque eso significara perderlo todo. El amanecer apenas pintaba de tonos rojizos el horizonte cuando el joven decidió abandonar su aldea. El aire tenía un peso extraño, como si la tierra misma lo estuviera empujando hacia adelante, obligándolo a dejar atrás la seguridad de lo conocido. Solo llevaba un morral con lo indispensable, un poco de agua, pan duro y un cuaderno donde había garabateado preguntas que no encontraba en los libros, pero que ardían dentro de él como brasas insomnes. Los rumores hablaban de un maestro oculto en tierras salvajes, un guardián del fuego ancestral. Nadie podía describirlo con certeza. Unos lo llamaban chamán, otros lo nombraban espíritu encarnado, y había quienes afirmaban que era simplemente una leyenda tejida para asustar a los incautos. Sin embargo, el joven sentía que esa figura misteriosa estaba ligada a su destino. El camino lo llevó a internarse por montañas escarpadas y valles donde la vegetación parecía susurrar plegarias olvidadas. Cada paso lo alejaba más del ruido de su rutina y lo acercaba a un silencio denso, un silencio vivo, que lo obligaba a escuchar lo que latía en su propio pecho. La soledad no era un vacío, sino un espejo donde empezaban a reflejarse sus temores más profundos. Al caer la tarde, se encontró frente a un río ancho y turbulento. Su corriente parecía arrastrar fragmentos de historias, voces que no eran suyas, lamentos de hombres antiguos, risas de niños que jamás había visto. El joven se inclinó, bebió un sorbo de agua y sintió que algo ardía en su interior. No era un dolor físico, sino una chispa que iluminaba su conciencia. Era como si la naturaleza entera quisiera comprobar si estaba preparado para continuar. Atravesar aquel río no fue sencillo. Sus pies se hundían en las piedras resbaladizas, y en más de una ocasión sintió que la corriente intentaba arrancarle la voluntad.
Pero con cada paso firme recordó por qué había emprendido el viaje. No buscaba riquezas, ni reconocimiento, sino el sentido de la vida misma. Cuando por fin alcanzó la otra orilla, exhausto y empapado, supo que ya no había marcha atrás. La noche lo envolvió con un manto de estrellas que parecían guiarlo hacia un propósito mayor. Encendió una pequeña fogata y, mientras observaba las llamas danzar, recordó las palabras de un anciano de su aldea. El fuego no solo calienta el cuerpo, también revela el espíritu. Aquel que lo contempla con pureza podrá ver su propio destino arder en silencio. Con el crujir de la leña, el joven sintió que el universo le hablaba en lenguajes que aún no comprendía del todo. Supo entonces que estaba cruzando el umbral hacia lo desconocido, hacia una tierra donde la realidad se entrelazaba con lo invisible, y donde encontraría al maestro que custodiaba la llama que transformaba a los hombres. El joven despertó antes del amanecer. El murmullo del bosque era distinto, como si cada rama y cada hoja lo observara en silencio. El aire estaba cargado de un aroma a resina y tierra húmeda, y una sensación de expectación lo envolvía como un velo invisible. Se puso en pie y siguió el sendero que la intuición le marcaba, pues no había señales, solo un llamado profundo que parecía provenir de lo más hondo de la montaña. Después de horas de caminar, llegó a un claro en medio del bosque. Allí, un círculo de piedras formaba una especie de altar, ennegrecido por antiguas hogueras. Y al centro, sentado como si hubiera esperado toda la vida por ese momento, estaba el anciano. Su piel era como cuero curtido por el sol y los años, y su cabello blanco caía en trenzas largas hasta el pecho. Sus ojos, sin embargo, no eran los de un hombre viejo, brillaban con la intensidad de un fuego eterno, profundos y penetrantes, como si pudieran desnudar el alma de cualquiera que se atreviera a mirarlo. El joven se detuvo, incapaz de pronunciar palabra. El anciano levantó lentamente la mirada y sonrió, no con la boca, sino con el espíritu. «Te esperaba», dijo con una voz grave, como el eco de una montaña. El muchacho sintió un estremecimiento. ¿Cómo podía aquel hombre saber de su llegada, de su búsqueda? Se acercó con cautela, inclinando la cabeza en señal de respeto. «Maestro», susurró, aunque aún no sabía si debía llamarlo así. El anciano asintió, como si aquel título no le perteneciera pero tampoco lo negara. «Has cruzado ríos, has vencido tu cansancio y has escuchado el llamado que muchos ignoran. Pero lo más difícil aún no comienza. ¿Sabes por qué estás aquí?». El joven titubeó. Quiso responder con frases ensayadas, pero comprendió que sería inútil. Ese hombre podía ver más allá de las palabras. Finalmente, dejó que su corazón hablara. «Busco la verdad, busco entender por qué siento este vacío que me consume, y cómo llenarlo». El anciano cerró los ojos y permaneció en silencio por un largo momento. Luego, extendió su mano hacia el círculo de piedras. Con un gesto apenas perceptible, encendió el fuego. No usó yesca ni chispa, solo su intención. El muchacho abrió los ojos con asombro, las llamas danzaban solas, crepitando como si hubieran esperado ese instante para nacer. «Este fuego no es mío», dijo el guardián. «Pertenece a los que nos precedieron, a los que cuidaron la vida antes que nosotros. No es un fuego que se encienda con manos, sino con espíritu». El muchacho se inclinó, fascinado y temeroso a la vez. «¿Eres tú el guardián del fuego ancestral?». El anciano sonrió apenas. «Soy uno de tantos. El fuego no tiene un solo guardián, porque está en cada corazón que lo honra. Pero pocos saben mirarlo. Tú has sido llamado porque dentro de ti ya arde una chispa. Lo que falta es que aprendas a sostenerla sin que te consuma». Las palabras calaron en el joven como si fueran verdades que siempre supo, pero que había olvidado. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de reconocimiento. El anciano se levantó con una agilidad inesperada para su edad y comenzó a caminar alrededor del círculo de piedras. Cada paso parecía resonar en la tierra, como si el suelo respondiera a su presencia. «Escucha, muchacho», continuó. «El fuego es doble, puede alumbrar y puede devorar. Puede guiarte a tu destino o puede arrastrarte a la locura. El que busca respuestas debe estar dispuesto a perder todo lo que cree ser, para encontrarse en lo que nunca imaginó». El joven lo miró en silencio,
comprendiendo que esas palabras eran más advertencia que bienvenida. ¿Y qué debo hacer?, preguntó finalmente. El guardián lo miró con severidad y ternura al mismo tiempo. Debes entrar en el fuego. No en este, señaló las llamas del altar, sino en el que se abrirá cuando estés listo. Tus pruebas apenas comienzan. Hoy aprenderás a mirar con los ojos del espíritu. Dicho esto, el anciano se sentó nuevamente, cerró los ojos y comenzó a entonar un canto gutural, profundo, como un rugido que provenía desde las entrañas de la tierra. El viento respondió con un silbido, los árboles se mecieron como si participaran en la ceremonia, y el fuego del altar creció, proyectando sombras que parecían figuras humanas danzando alrededor de ellos. El joven sintió un calor recorrer su cuerpo, no físico, sino interior. Sus pensamientos comenzaron a disolverse, y ante sus ojos empezaron a surgir imágenes: guerreros antiguos que ofrendaban sus vidas al fuego, mujeres que cantaban para sostener la vida en sus aldeas, ancestros que soplaban brasas como si fueran plegarias. Y, entre esas visiones, un destello, él mismo, parado frente a un fuego inmenso que lo llamaba con un resplandor cegador. Un sudor frío le recorrió la espalda. El anciano abrió los ojos y lo miró fijamente. «Ya lo has visto», dijo con solemnidad. «El fuego interno te ha reconocido. Ahora tu camino será más duro, porque no hay marcha atrás». El joven bajó la mirada, consciente de que el viaje hacia lo desconocido había alcanzado un punto sin retorno. El encuentro con el guardián no había traído respuestas fáciles, sino un desafío que lo obligaba a encender su propia llama o perecer en el intento. Las brasas del altar chisporrotearon como si sellaran un pacto invisible. El joven apenas pudo dormir esa noche. El canto del anciano seguía vibrando en su pecho, como si aún resonara dentro de sus huesos. Cada vez que cerraba los ojos veía chispas encendiéndose en la oscuridad, pequeñas flamas que parpadeaban como estrellas en un cielo sin luna. Comprendió que algo había sido despertado en su interior, algo que no podía ignorar ni apagar. Al amanecer, el guardián lo llamó al círculo de piedras. El fuego de la víspera había desaparecido, dejando solo cenizas aún tibias. El anciano le entregó un cuenco de barro con agua y lo puso en sus manos. «Mira dentro», ordenó. El muchacho obedeció, y en la superficie del agua vio reflejada su imagen. Pero el reflejo comenzó a distorsionarse, hasta mostrarle un rostro ardiente, con ojos encendidos como brasas. Dio un respingo, casi dejando caer el cuenco. «Ese eres tú», dijo el anciano con calma. «La llama interna siempre ha estado ahí, oculta bajo capas de miedo y dudas. Hoy aprenderás a escucharla». El chamán tomó un manojo de hierbas secas y lo encendió con una chispa invisible. El humo subió en espirales, impregnando el aire de un aroma penetrante. Luego trazó un círculo de ceniza alrededor del joven. «Este es tu espacio de prueba. Aquí la selva callará para que escuches tu fuego. Pero cuidado, cuando la mente se silencia, los espíritus también hablan. Algunos vendrán a guiarte, otros a confundirte». El muchacho asintió, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. El guardián comenzó un nuevo canto, más agudo y vibrante, acompañado por el golpe rítmico de un tambor de cuero. Cada golpe era como un latido que se mezclaba con el suyo. Poco a poco, los ojos del joven se cerraron, no por sueño, sino por la intensidad de lo que estaba sucediendo dentro de él. Pronto dejó de sentir el suelo bajo sus pies. Se encontró en un espacio vasto, sin límites, donde todo era penumbra salvo una chispa que brillaba en la distancia. Supo instintivamente que debía acercarse. Caminó, aunque no había suelo, avanzó, aunque no había tiempo. Y la chispa creció hasta convertirse en una hoguera que ardía sin consumir nada. «Acércate», susurró una voz que no era la del anciano, sino la de su propio corazón. El joven extendió la mano y, al tocar las llamas, no sintió dolor. Por el contrario, un calor profundo lo recorrió, como si cada fibra de su ser despertara. Vio su infancia, sus momentos de miedo, sus noches de soledad, pero también los instantes de fuerza que lo habían traído hasta allí. El fuego le mostró que no era débil, sino que había olvidado su poder. De repente, de entre las llamas surgieron figuras,
sombras que adoptaban formas de bestias y rostros conocidos. Una voz susurró: «Nada de esto es real. ¿Qué harás con tu fuego cuando lo enfrentes?». El joven respiró hondo y dejó que las llamas envolvieran aquellas sombras. Una a una se deshicieron como cenizas al viento. Y con cada sombra que desaparecía, sentía más ligera su alma, como si soltara pesos que había cargado toda su vida. Entonces, el fuego se condensó en su pecho. Una luz ardiente comenzó a palpitar dentro de él, expandiéndose como un sol interior. Sus manos brillaron, y comprendió que ya no solo miraba el fuego, él era el fuego. Abrió los ojos de golpe. El círculo de cenizas seguía a su alrededor, el tambor resonaba, y el guardián lo observaba en silencio. El joven jadeaba, pero en sus pupilas aún danzaban destellos de luz. «Lo has sentido», dijo el anciano, satisfecho. «Ese calor que ahora recorre tu sangre no es del mundo exterior, sino de tu espíritu. El fuego oculto ha despertado». El muchacho cayó de rodillas, exhausto pero renovado. Sus lágrimas caían, no de tristeza, sino de un reconocimiento que no podía explicar. Se dio cuenta de que toda su vida había huido de sí mismo, y ahora, por primera vez, había encendido la llama que lo habitaba. El anciano se acercó y colocó una mano en su hombro. «Recuerda siempre, no eres dueño del fuego. Eres su guardián. Si lo alimentas con orgullo, te destruirá. Si lo nutres con humildad, te transformará». El joven cerró los ojos y asintió. El viaje no había terminado. Apenas comenzaba. Y en lo profundo de su ser, supo que cada paso siguiente lo acercaría no solo a un conocimiento ancestral, sino a una versión de sí mismo que jamás imaginó. Las brasas invisibles chisporroteaban en su interior, marcando el inicio de una nueva etapa, el despertar del fuego oculto. Esa misma noche, el guardián llevó al joven más allá del círculo de piedras, a un claro donde los árboles se alzaban como columnas gigantescas. En el centro, ardía una fogata distinta. Sus llamas eran azules, casi transparentes, y su calor no quemaba la piel, sino que parecía encender los pensamientos y los sueños. «Aquí se forjan los espíritus», explicó el anciano. «El fuego que has despertado dentro de ti es solo una chispa. Ahora deberás sostenerlo frente a tu propia sombra». El joven tragó saliva, sintiendo que cada palabra pesaba como una sentencia. El guardián dibujó símbolos en el suelo con polvo rojo y negro, trazando formas circulares que parecían moverse cuando el viento soplaba. Luego colocó frente al muchacho un espejo de obsidiana, tan oscuro que reflejaba no solo el rostro, sino también algo que vibraba detrás de él. «Mira, y no apartes la vista», ordenó. El joven obedeció. Al principio solo vio su rostro, cansado y sudoroso. Pero poco a poco, la superficie se agitó como agua, y su imagen comenzó a transformarse. Sus ojos se tornaron vacíos, sus labios se curvaron en una mueca cruel, y de su reflejo brotó una figura idéntica a él, pero corrompida. El reflejo salió del espejo y tomó forma frente a él. Era su sombra, un doble hecho de humo y fuego oscuro, con una voz que susurraba sus más profundos miedos. «Eres débil», dijo la sombra. «Siempre lo has sido. Huiste de tu hogar buscando fuerza, pero en realidad, solo buscabas escapar de tu propia miseria». El joven sintió que el aire se le escapaba. Las palabras lo atravesaban porque eran ciertas, porque había pensado esas cosas en silencio. La sombra avanzó, rodeándolo como un depredador. «¿Crees que puedes sostener el fuego? No eres digno. El fuego consume. El fuego destruye. Tú solo serás ceniza». El muchacho tembló, pero recordó las palabras del anciano: «No eres dueño del fuego. Eres su guardián». Inspiró profundamente y, aunque sus rodillas querían ceder, alzó la vista hacia su doble oscuro. «Eres parte de mí», dijo con voz quebrada. «No puedo destruirte, pero tampoco permitiré que me gobiernes». La sombra rió, un eco hueco que parecía multiplicarse en todo el claro. Luego se abalanzó sobre él. El joven sintió como el frío lo envolvía, como si el mundo entero se apagara. Entonces, la llama en su pecho comenzó a palpitar. No era grande, no era deslumbrante, pero era suya.
Se concentró en esa chispa y dejó que se expandiera. Su sombra lo cubría, lo apretaba, lo hundía, pero la luz ardiente comenzó a filtrarse entre las grietas de la oscuridad. No huiré más, murmuró, y el fuego interior estalló. El claro se iluminó con un resplandor dorado que surgía de su cuerpo. La sombra gritó, retorciéndose, intentando resistir, pero el muchacho no luchaba contra ella, la abrazaba. La luz lo envolvía a ambos, y en ese instante comprendió que su oscuridad no era un enemigo, sino una parte de su historia, de sus miedos, de su fragilidad. El fuego no la destruyó, la transformó. La sombra se replegó, convirtiéndose en un humo suave que regresó a su pecho, fundiéndose con su llama interna. Cayó de rodillas, agotado, con lágrimas quemándole los ojos. No eran lágrimas de dolor, sino de liberación. El anciano se acercó despacio, sus pasos resonando como los de alguien que ya había visto este destino antes. «Has pasado por el crisol», dijo en voz grave. «Lo que era tu condena ahora es tu fuerza. La llama ha purificado tu sombra, y ahora eres completo». El joven respiró profundamente, sintiendo una paz que jamás había experimentado. Por primera vez no tenía miedo de sí mismo. No necesitaba huir ni esconderse. Su oscuridad y su luz ardían juntas, como dos llamas que se entrelazan en una sola hoguera eterna. El guardián lo miró con severidad, aunque en sus ojos había orgullo. «Recuerda esto, muchos buscan apagar su sombra, pero quien lo hace, pierde la mitad de sí mismo. Tú la has abrazado, y por eso tu fuego vivirá». El muchacho levantó la vista al cielo. Entre las ramas de los árboles pudo ver las estrellas brillar como brasas en la noche. Ya no se sentía perdido ni pequeño. Dentro de él, un sol interior latía, guiando su camino. Y aunque sabía que las pruebas no habían terminado, algo en su espíritu había cambiado para siempre. Había atravesado el crisol de la transformación. El silencio posterior al crisol era tan profundo que el joven podía escuchar el latido de su propio corazón como un tambor sagrado. Sentía cada respiración como si el aire no solo llenara sus pulmones, sino también cada rincón de su espíritu. La llama interna seguía viva en su pecho, pero ahora ya no era un destello frágil, ardía como un sol oculto, irradiando fuerza y serenidad. El guardián lo observaba desde el otro lado del claro, como si supiera que aún quedaba un paso más. «Has reconciliado tu sombra», dijo. «Pero falta comprender el propósito de tu fuego. Una llama sin dirección puede iluminar, o puede destruir». El anciano levantó sus brazos al cielo y comenzó un canto profundo, un murmullo que parecía venir de las entrañas de la tierra. El aire se agitó, y de pronto el bosque entero respondió, las hojas crujieron como un coro, los animales callaron y el viento sopló en espirales. El joven sintió como la realidad se volvía líquida, como si estuviera a punto de cruzar a un umbral distinto. «Cierra los ojos», ordenó el guardián. «Deja que tu llama te guíe». El joven obedeció. En un instante, el mundo físico desapareció. Se encontró en un espacio inmenso, más vasto que cualquier horizonte que hubiera visto. Allí flotaban millones de luces, como brasas suspendidas en la eternidad. Supo que cada una era un alma, un fuego interno ardiendo en el corazón de los seres humanos. Entre ellas, una chispa lo atrajo. Era la suya, pequeña pero intensa, vibrando en armonía con las demás. Y en ese momento entendió, no estaba solo, nunca lo había estado. Cada ser humano llevaba una llama, y todas juntas formaban una fogata infinita que sostenía al universo. Una voz profunda resonó dentro de él, sin palabras, pero con un significado claro: eres parte del fuego eterno. No temas a tu luz, compártela. No temas a tu sombra, honrala. El fuego que vive en ti no es solo tuyo, es la chispa del todo. De pronto, cadenas invisibles aparecieron alrededor de su cuerpo. Eran recuerdos de culpas, miedos, dudas y heridas antiguas. Lo habían retenido durante años, aunque nunca lo había visto con claridad. Pero ahora, la luz en su interior brilló con tal fuerza que las cadenas comenzaron a resquebrajarse. «No más», susurró. «Soy más que mi miedo. Soy más que mi dolor». Y la luz explotó. Las cadenas se rompieron en 1000 pedazos, disolviéndose en la nada.
Una energía indescriptible lo atravesó. Fuego, agua, aire y tierra se fundieron en él. Era uno con los elementos, uno con el cosmos, uno con la llama que siempre lo había habitado. Se vio a sí mismo transformado, no como un guerrero ni como un sabio, sino como un ser humano pleno, reconciliado, con el fuego en equilibrio. Comprendió que su viaje no había sido para convertirse en alguien diferente, sino para recordar quién había sido desde el inicio. Cuando abrió los ojos, el bosque lo recibió de nuevo. Pero todo parecía distinto, los árboles resplandecían con una vida secreta, el viento acariciaba como un hermano, y el suelo bajo sus pies latía como un corazón compartido. El mundo entero era un reflejo de la llama que ahora ardía clara en su interior. El guardián lo miró, sonriendo apenas. ¿Has visto la verdad? La llama interna no es un don que se recibe, sino una herencia que siempre estuvo contigo. Ahora ya lo sabes, eres luz en la oscuridad, eres fuego en la penumbra. El joven bajó la cabeza, agradecido. Sentía que ya no cargaba el peso del pasado, sino que caminaba ligero, como un ser renacido. Y en ese instante comprendió, había alcanzado la transformación. No era el fin de su camino, sino el inicio de una nueva forma de andar en el mundo. Con cada paso, la llama interna sería su guía, su fuerza y su recordatorio de que, incluso en la noche más oscura, siempre existe un fuego dispuesto a brillar. El joven descendió de la montaña con el corazón encendido y el espíritu transformado. Cada paso sobre la tierra polvorienta resonaba distinto, como si el mundo mismo reconociera que ya no era el mismo. Había partido en silencio, con dudas y vacío en el alma, y ahora volvía con un fuego que no quemaba, sino que iluminaba desde adentro. La gente del valle lo miraba con curiosidad, algunos con temor, otros con reverencia. Nadie podía explicar por qué en su mirada brillaba una claridad desconocida, ni por qué en su andar había una fuerza tranquila que parecía contener siglos de sabiduría. El guardián del fuego había cumplido su propósito, despertar en él la chispa eterna que mora en todo ser humano, pero que pocos se atreven a buscar. Al llegar al borde del pueblo, el joven levantó la vista hacia el cielo anaranjado del crepúsculo. Una bandada de aves cruzaba el horizonte, como si también ellas marcaran el inicio de un nuevo ciclo. No llevaba consigo objetos sagrados ni reliquias, porque comprendió que el verdadero templo era su propio cuerpo, y la llama más pura ardía en el centro de su pecho. Cerró los ojos y respiró profundo. En el susurro del viento escuchó nuevamente la voz que lo había guiado desde el inicio, pero ahora no era un llamado lejano ni un eco extraño, era su propia voz, la de su espíritu reencontrado. Esa voz le dijo: eres fuego y eres tierra, eres sombra y eres luz. No busques más afuera lo que ya arde en tu interior. Comprendió entonces que el regreso no era un final, sino un principio. El fuego que había despertado en él no era solo para sí mismo, sino para compartirlo, para ser faro en la oscuridad de otros buscadores, para recordarles que cada herida puede ser transformada en luz, y cada vacío puede convertirse en un espacio fértil donde renace la esperanza. El joven sonrió, y en su sonrisa cabía la calma de los ríos y la fuerza de los volcanes. La vida continuaba, pero ahora su andar tenía propósito: ser puente entre lo visible y lo invisible, ser voz de lo que los ancestros aún susurran en las llamas y en el viento. Y así, como un peregrino eterno, avanzó hacia lo desconocido, no con miedo, sino con gratitud. Porque entendió que el misterio nunca se resuelve, solo se honra. Y que el fuego del espíritu no pertenece a nadie, pero arde en todos. En el susurro del fuego y el silencio de la montaña, recordamos que cada historia es un espejo del alma. Si este viaje resonó contigo, lleva su llama contigo, compártela, y deja que otros también encuentren su luz. Gracias por ser parte de esta travesía con Chamán, las historias que susurran los espíritus. Donde el misterio respira, ahí estamos. Cada historia es un portal, y aquí, juntos, tenemos la llave. Te invito a suscribirte, a dejar tu voz en los comentarios y a compartir este relato para que la llama nunca se apague.